Este año se han tratado muchos temas en profundidad y demás, y hemos hecho hincapié en, en muchos temas. Pero bueno, quedó colgado esto de hablar de luxaciones en general. Es cortito, es justamente eso, no es que yo les voy a enseñar a ustedes en esta clase cómo se reduce una luxación de hombro, porque eso está en los temas de miembro superior, sino que vamos a hablar de cosas en general. Entonces, espero que ya hayan puesto para grabar, que veo que está todo para grabar. Excelente. Eh, Así como existe una definición para fractura, fractura expuesta y demás, hay un concepto para luxación. El concepto para luxación es la pérdida permanente de contacto de las superficies articulares. Antes de terminar algunas diapositivas, háganme acordar que les diga algo sobre esta definición. Entonces, pérdida permanente de contacto de las superficies articulares. Fíjense a la derecha, tenemos dos situaciones inicialmente. Una es una luxación pura de tobillo, situación rara, rara en el sentido que sea pura y que no esté acompañado con fracturas como parecería ser la que está en la imagen de abajo. Ahora bien, la nomenclatura anglosajona no habla del término luxación, sino que habla del término dislocación. Nosotros no utilizamos la palabra dislocación por una cuestión de nuestra nomenclatura, pero como muchos de los que estamos presentes nos va a tocar hacer rotaciones en el extranjero, tenemos residentes que son de otros países y aparte leemos permanentemente literatura de otros continentes, la palabra dislocación se utiliza, incluso en inglés. Entonces debemos saber que hablar de luxación y de dislocación es hablar de lo mismo, pero no sería tan correcto que ustedes me digan, doctor, lo llamo porque hay una dislocación de hombros. Nosotros preferimos la palabra luxación. Cuando tenemos una situación intermedia, como aparentemente es la imagen de abajo, hablamos de subluxación. Y es justamente estas lesiones que quedan a mitad de camino y que es ahí una pelea entre lo que sería una rotura ligamentaria y una luxación, en este caso entre una fractura y una luxación. Una vez que definimos, vamos a clasificar las luxaciones. La primera luxación a mencionar y por excelencia es las luxaciones traumáticas, que es la que todos estamos acostumbrados a recibir y a ustedes les encanta recibir. Dentro de las luxaciones traumáticas, la luxación traumática más frecuente es la luxación de hombro y en segundo lugar la luxación de codo. Ahora, yo siempre pongo estas otras variantes y es solamente para acordarme de decirles que donde hay una articulación puede haber una luxación. Por eso decimos, ¿el semilunar se puede luxar? Sí. La cadera, sí. Los dedos. La articulación acromioclavicular. La relación entre el atlas y el occipucio. O sea, siempre puede haber una luxación en donde haya una articulación. Con respecto a las luxaciones patológicas, o el segundo tipo de luxación, es cuando frente a una situación patológica que tiene el paciente se me desencadena una luxación. Sobre todo esto pasa en los efectos de masa por cuestiones expansivas. Por ejemplo, tiene un tumor en la pelvis que expande y empuja y le luxó la cadera. Y no es que tuvo algo traumático, sino que fue una cuestión de que empujó, lo luxó. Un ejemplo es la enfermedad de Grisel, que es la famosa luxación atlantoaxoidea, y es una entidad que se da sobre todo en el grupo etario pediátrico, después que los chicos han pasado cuadros de faringitis o amigdalitis y hacen colecciones purulentas, muchas veces se les soluciona la parte infecciosa de lo que sería garganta y empiezan los niños con mucho dolor de cuello y de nuca. Hay que tener ojo que no hayan hecho un absceso que como efecto de masa esté empujando hacia posterior y se esté por producir una luxación atlantoaxoidea. A eso hace alusión con luxación patológica. Las luxaciones recidivantes son aquellas repetidas
por esfuerzo en determinada posición. Por ejemplo, las luxaciones de hombro en el rugby. Pero por esfuerzo quiere decir que justamente tiene que existir una fuerza. No es que el paciente apoyándose contra la pared o si lo tocas así con la mano se le va a luxar, sino que él te dice, cuando yo me caigo en determinada posición, habitualmente vengo corriendo a máxima velocidad, me hacen un tackle, me choco y se me luxa el hombro. Ah, mira, ¿cuántas veces te pasó? Para que sea recidivante tiene que haber 2 o más luxaciones. ¿Está bien? Ahora, cuando hablo de luxación habitual, el concepto es el mismo que el anterior, pero sin esfuerzo. Entonces, eso quiere decir que el paciente ya sabe y te dice, yo, doctor, voy a levantar el brazo y voy a empezar a girarlo, pero acá freno, porque si sigo, se me va a luxar, no hace falta que yo haga fuerza. O cuando las chicas doblan la rodilla o la extienden, que te va a decir, mire que en esa posición, si yo sigo doblando, se me va a luxar la rótula. Sin esfuerzo, se produce una luxación. La luxación voluntaria, a diferencia de las anteriores, es que no solamente es provocada por el paciente en el momento que lo desea, sino que habitualmente no tiene dolor. Por eso pasa a ser una luxación hasta incluso chistosa. Los pacientes sacan el hombro del lugar, lo vuelven a guardar, luxan un dedo, lo reducen, lo pueden hacer con la rótula, descoaptarla de la corredera y volverla a su lugar. Entonces, para el paciente es algo que lo puede provocar, no le genera dolor, y habitualmente lo que uno tiene que transmitir es que eso no lo haga justamente para no ir generando un deterioro de la articulación, como vamos a contar a continuación. Y el sexto tipo de luxación son las luxaciones congénitas, que la luxación congénita por excelencia, no hay duda, que es la luxación congénita de cadera. Entonces ya sabemos la definición, ya sabemos la clasificación, y a mí me gustaría preguntarle, tengan todos rápido para contestarme, ya que los temas son varios los de hoy. Por ejemplo, podemos empezar con algunos de los residentes de primer año, el que pueda contestar, Sabino Guille, esta foto de arriba a la izquierda, rápidamente, ¿qué articulación es y qué parecería ser? Bueno, es una cadera izquierda Muy y bien, hay cadera. una subluxación, ¿puede ser? Bueno, hay algo que no está correcto, vos decime si te parece bien lo que yo te muestro, Sí, Sabina. sí, ¿Estás no de acuerdo está, que esta es la cabeza, no? sí, Bien. no está ¿Y esto? correctamente posicionada dentro del acetábulo. Bien. ¿Esta imagen es una imagen de subluxación o capaz que no te ha tocado ver todavía muchas luxaciones? Entonces, o puede ser que esta cadera esté adelante o atrás del acetábulo. No, puede ser que esté adelante, está como superpuesta. Ok, bueno, está bueno que lo charlemos con los más chicos. Recuerden que la radiografía es un estudio bidimensional, no tri. Entonces, esta foto está puesta a propósito para los más chicos porque esta es la imagen clásica, Agustín o Alejo, ¿de qué? Una Es una luxación luxación posterior. anterior de cadera. APA. Uno dijo posterior, otro dijo anterior. Ahí tenemos un problema. Tienen que ayudar a Posterior. Sabina para decirle si esto es anterior o posterior. No me parece el mecanismo de la posterior, pero Pero si no hablamos de mecanismo. Esta imagen. Esto es una sinceramente imagen. me parece que el No, acetábulo perdón, está perdón. en abducción y rotación externa, Sí, que sí, es sí. lo típico de una Totalmente de luxación acuerdo. anterior. Sí, sí, sí. No entiendo, ¿es posterior o anterior? Anterior. Voy a tener que pasar los recientes que siguen. Vamos con los de tercer año. Esta imagen. Necesitamos una axial, doctor. Claro, pero si yo estoy de acuerdo, pero si yo les pongo esta imagen sola, suelta, es porque son Anterior. de esa Es foto. póstero superior, Masu. ¿Cómo es? Es póstero superior esa luxación. Bien. Está Esta rara. luxación Está es la raro porque está en imagen. rotación. Bueno, pero es la imagen clásica de las luxaciones posteriores de cadera. Esta, ya lo van a ver ahora en las fotos. Por eso lo pongo. Nosotros, esto de la superposición es justamente para que entre la discusión si está subluxado o no. No, está luxado. Y justamente es la foto clásica de la luxación posterior.
¿Por qué? Porque esto me chocó la rodilla contra el parante del auto y mi fémur se fue para atrás, está migrado para atrás y para arriba, está allá atrás, no está acá adelante. Ahora las vamos a ver. Sí, ¿sabes más? Lo que me llama a mí la atención es que tiene una imagen rara en el cuello y eso Bueno, pero sí, bueno. sí, poniéndolo en perspectiva. Son fotos aisladas, desgraciadamente esto, digamos, no es ni siquiera un caso clínico a desglosar y yo es para mostrarle lo que es la foto de una luxación posterior de cadera. Sí, ¿Y sí, esta, Agu, qué te parece? la luxación de rodilla. Una luxación de rodilla. ¿Hacia dónde se podría decir, aunque sea con esta foto sola? ¿Los cóndilos están migrados hacia atrás o hacia adelante? Posterior. Bien. Esta, Ale, entonces esta es una luxación posterior de rodilla. Esta, Ale, ¿qué tiene? La de arriba a la derecha. Le de arriba a la derecha y en realidad veo está casi subluxada, pero por una artrosis. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene esta rodilla? ¿O qué no tiene? ¿Qué no le ves? Y no le veo la rótula. O sea, Entonces, sí es, es bueno, una... esa imagen, bueno, sí está bastante fea. La radiografía tiene una Es luxación. horrible, la radiografía, claro que es Sí. horrible, pero yo tengo que Sí, yo estaba viendo el mostrarle... compartimento, estaba buscando. Bien, bien. Estas imágenes en donde realmente está ausente la rótula, hay que pensar que no está ahí, es una luxación de rótula. Es mala la radiografía, pero bueno, estamos jugando con esto. Ahí está el peroné ahí atrás. Estas dos de acá abajo, Sabina, ¿qué te parece? Esta Son foto de luxaciones de abajo. codo. Bien, De luxación de codo. codo. Mira, tenés todos los planos. ¿Qué opinás? ¿Para dónde se fue el codo? ¿O cuál es la luxación de codo más frecuente? Póstero superior. Entonces, y acá que estás viendo de frente, ¿se fue para Se va externo o para interno? hacia interno sería. Ah, no, externo, está bien. Externo sería. Ok. A ver. Vamos Sí. con... y esta, Sabi, ¿qué te parece? Guille está en la guardia, no va a poder hablar, ¿verdad? Bueno, esa es una acromioclavicular. Bien. Esta foto, me gusta que me digan que es la acromioclavicular y no confundir con una luxación de hombro. Entonces, la etiopatogenia de las luxaciones existe una fuerza física violenta. Esta fuerza física vence la resistencia normal de la cápsula, los ligamentos, los músculos, los vasos, los nervios, la sinovial. Hay una distensión, un desgarro y o ruptura. Las superficies articulares se descoaptan y queda constituida la luxación. Ahora, nuestro problema, ¿es solo la luxación? No. El problema de esto es que me desencadena un sufrimiento del cartílago articular. ¿Por qué? Porque el cartílago, ¿qué arteria o qué vena lo nutre, Sabi? Por la sinovial se nutre. Si se nutre por la sinovial, quiere decir que la membrana, ¿cómo me lo explicarías diferente? ¿Quién nutre al cartílago? ¿O cómo se nutre el cartílago? Y bueno, por el líquido sinovial, Muy bien. por difusión. Me gusta, ¿No me es gusta. difusión? No, no es difusión, pero se nutre a través del líquido sinovial. Por inhibición. Imbibición. Esa es la palabra. Se nutre por Eso, inhibición. Entonces, cuando la articulación está luxada, el cartílago automáticamente deja de tener nutrición por imbibición y empieza el sufrimiento, que ustedes ya saben que hay un tiempo que lo vamos a mencionar, pero ahí es lo que urge en el tema de las luxaciones. Fíjense en las circunstancias que favorecen la luxación. La mala contención entre las superficies articulares, por ejemplo, caderas displásicas, las laxitudes cápsulo-ligamentarias, la baja potencia muscular, de ahí que decimos siempre, ojo, el paciente está dormido, cuando lo pasemos de una camilla a la otra, cuidado que no se le vaya, que no se le caiga el brazo de la camilla y se le luxe el hombro, porque fíjense lo que dice acá, los ancianos, el tono muscular en las mujeres, los obesos, el agotamiento, el sueño profundo, todo esto produce baja potencia muscular con el potencial riesgo de luxación. Obviamente, la última circunstancia es la violencia ejercida sobre la articulación. Con respecto a los síntomas, lo que tiene la traumatología en general: dolor, tumefacción, impotencia funcional, deformación, resistencia elástica al cambio de posición y una posición especial del miembro dependiendo del tipo de luxación. Entonces, si yo tengo una posición típica del miembro dependiendo de la luxación, es porque lo más probable que yo tenga también... Está el chat a full, no puedo verlo. Si hay algo que me quieran decir a través del chat, me lo dice alguno directamente en el micrófono.
Si hay una posición típica del miembro, es porque hay también una posición típica radiográfica. Entonces, fíjense, una luxación impúdica de cadera, que siempre decimos nosotros, es que el pobre señor, este pie es el que quedó en el muelle, esta pierna es la que estaba parada arriba del bote, el bote se le empezó a alejar del muelle y él se quedó parado. Y bueno, hace una luxación anterior. Miren dónde está la cabeza femoral. Foto típica de una luxación anterior de cadera. Esta, en cambio, la del medio, es la típica imagen púdica de la luxación posterior. Por eso, ojo con la impúdica, que tiene la famosa impotencia funcional, rotación, acortamiento, puede parecer hasta una fractura de cadera, y lo que tiene es una luxación anterior, la impúdica, mientras que la púdica está hacia atrás. Esta típica imagen de la charretera, acuérdense que hay la pseudocharretera en la acromioclavicular, la charretera en la luxación de hombro, y acá tenemos cómo está descoaptada la cabeza humeral de la glena. Con respecto a la radiografía, es esencial en el tratamiento de una luxación. Obviamente en el tratamiento de una fractura también, pero bueno, hoy el tema es luxaciones. Pero fíjense, es esencial, primero porque a ustedes les confirma la luxación o la descoaptación. Por lo tanto, tiene un valor médico-legal. Segundo, me identifica una lesión ósea. O sea, si esa luxación está asociada a una fractura. Por ejemplo, las fracturas del troquíter en las luxaciones de hombro, las fracturas del reborde cotiloideo en las luxaciones posterior de cadera, las fracturas de la epitróclea en la luxación de codo. Y este ejemplo de abajo es un ejemplo mío de la residencia, luxación de codo, que yo quise reducir parado, abajo, en rayos donde está rayos ahora, porque rayos de ahí, que el que está al lado de la guardia nuestra, es el rayo que estuvo siempre. Y llegó esta luxación de codo y yo sabía que si no la reducía, venía mi residente de arriba, que era el doctor Amuchasti o el doctor Sadi, y me hacían tlac, y yo me quedaba otra vez con un codo que no podía acomodar. Entonces yo ya sabía la maniobra para reducir el codo y yo se lo quise reducir. Y cometí dos errores. Los errores que cometí es intentar reducir el codo con el paciente parado. El paciente es un paciente con dolor, se puede descomponer, caer y demás. Y segundo, intenté hacer la reducción previa a la radiografía. Y fíjense que tiene una imagen muy curiosa ahí, que después yo me vengo a enterar que era la interposición de la epitróclea en la articulación. Entonces este paciente tuvo que abrirlo, reposicionar la epitróclea, ponerle un tornillito y el codo se redujo solo. Este es otro ejemplo de una fractura de la cabeza del húmero, en este caso del troquíter, fractura del troquíter, más luxación de la cabeza humeral. Ahí está la cavidad glenoidea. Con respecto al tratamiento, reducción dentro de las primeras 6 horas, sobre todo por lo que hablamos de la nutrición del cartílago por inhibición y el sufrimiento del cartílago. Pero si va 12 horas, ¿lo reduzco? Sí, obvio. Y si va 8, también. Y si va 24, también. No es que tengo solo 6 horas, sino que hasta las 6 horas uno considera que va a sufrir menos o no va a sufrir el cartílago. Las 4 etapas de la reducción. La primera, vencer la contractura, suprimiendo el dolor, tranquilizo al paciente, le hago un analgésico, hablo con él, veo si hace falta hacer anestesia local o general, algún mio relajante, ir llevándolo a una posición intermedia, lo siento, lo acuesto boca arriba o boca abajo, dependiendo de la maniobra que voy a realizar. Voy haciendo maniobras de tracción suaves, progresivas. El ayudante a veces me va haciendo de contratracción. Y finalmente, maniobras manuales en el foco si no logro completar la reducción. Con respecto al pronóstico, cualquiera sea la articulación comprometida, debe ser considerado grave el pronóstico. El pronóstico grave para la articulación, no para el paciente. Entonces, una luxación o subluxación del quinto dedo, que la radiografía es esta, esto es para mostrar que cómo va a ser el pronóstico. Y por más que sea el dedo chiquito de la mano y que el paciente después siga haciendo vida normal y juegue al tenis, para la articulación esto es un mal pronóstico. Con respecto a las complicaciones, la rigidez articular, la miositis osificante, que eso seguramente
son conceptos que ustedes conocen y los van a ir desglosando en cada clase. Las lesiones vasculares que se pueden ocurrir, como la necrosis ósea de la cabeza femoral. Fíjense, esta cadera en el tiempo, después de haber sido reducida, cómo evolucionó. Estos son todos casos que yo los pude recolectar de la residencia. El deterioro que tuvo esa cadera después de los meses de haber sido reducida. Fíjense el dedito. Este es un paciente que operé del tobillo muchos años después de que también le había hecho la reducción del dedo en la residencia. O sea, le operé el tobillo como especialista, pero le reduje el dedo como residente, y él me dejó que le haga la radiografía cuando le hice la radiografía del tobillo, y el hallazgo era una articulación con una ligera subluxación, no estaba totalmente congruente, y todos estos elementos geódicos y de deterioro del cartílago, a pesar de que él estaba bien. Lesiones neurológicas, sobre todo para que recuerden la lesión del circunflejo en el hombro, la lesión del ciático en las luxaciones posteriores de cadera, la luxación del cubital, la luxación de codo, todas lesiones neurológicas que deben ser corroboradas antes de la reducción, para que ustedes no sean los culpables de la lesión neurológica. Entonces, confirmada la luxación, lo toco, lo reviso, si siente o no siente. Si no siente, lo dejo anotado. Diría Caruso, llama a la familia, le dice, ¿ve que no siente la zona del deltoide? ¿Ve que no siente la pierna? Ahora yo se la voy a acomodar, pero la lesión del nervio ya la tiene. En resumen, hay que hacer un diagnóstico correcto, inmediato reconocimiento clínico, identificando complicaciones neurológicas, vasculares, óseas, etc. El tercer punto, y muy importante, la primera radiografía. Solo en forma excepcional es permitida la reducción de una luxación sin estudio radiográfico previo. Anestesia general o local, otras veces sabemos que se puede hacer sin anestesia. Maniobras de reducción suaves e inteligentemente realizadas. Una vez que se generó la reducción, una segunda radiografía para que nos quede el control. O sea, si el paciente sale y se luxa de nuevo en la plaza, que por lo menos sepa el paciente que nosotros lo habíamos mandado con su articulación reducida. La inmovilización adecuada, y obviamente cada segmento del cuerpo tiene una rehabilitación funcional. Con respecto a lo que hay que recordar, las luxaciones envejecen en horas y las fracturas envejecen en días. Por eso es que las luxaciones son urgencias traumatológicas y las fracturas no lo son, excepto, como ustedes saben, las fracturas mediales de cadera en gente joven que se pueden hacer en el mismo día para evitar la necrosis, a veces están dentro de este plano de las urgencias. Si abrimos un minuto de alguna pregunta.